Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro segundo de los Reyes, capítulo 2. Esto pasó cuando Yahvé arrebató a Elías en el torbellino al cielo. Elías y Eliseo partieron de Gilgal. Dijo Elías a Eliseo: quédate aquí, porque Yahvé me envía a Betel. Eliseo dijo: vive Yahvé, y vive tu alma, que no te dejaré. Y bajaron a Betel. Salió la comunidad de los profetas que había en Betel al encuentro de Eliseo, y le dijeron: ¿no sabes que Yahvé arrebatará hoy a tu Señor por encima de tu cabeza? Respondió: también yo lo sé, callad. Elías dijo a Eliseo: quédate aquí, porque Yahvé me envía a Jericó. Pero él respondió: vive Yahvé, y vive tu alma, que no te dejaré. Y siguieron hacia Jericó. Se acercó a Eliseo la comunidad de los profetas que había en Jericó, y le dijeron: ¿no sabes que Yahvé arrebatará hoy a tu Señor por encima de tu cabeza? Respondió: también yo lo sé, callad. Le dijo Elías: quédate aquí, porque Yahvé me envía al Jordán. Respondió: vive Yahvé, y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron los dos. 50 hombres de la comunidad de los profetas vinieron y se quedaron enfrente, a cierta distancia. Ellos dos se detuvieron junto al Jordán. Tomó Elías su manto, lo enrolló y golpeó las aguas, que se dividieron de un lado y de otro, y pasaron ambos a pie enjuto. Cuando hubieron pasado, dijo Elías a Eliseo: pídeme lo que quieras que haga por ti antes de ser arrebatado de tu lado. Dijo Eliseo: que tenga 2 partes de tu espíritu. Le dijo: pides una cosa difícil. Si alcanzas a verme cuando sea llevado de tu lado, lo tendrás. Si no, no lo tendrás. Iban caminando mientras hablaban, cuando un carro de fuego con caballos de fuego se interpuso entre ellos, y Elías subió al cielo en el torbellino. Eliseo le veía y clamaba: Padre mío, carro y caballos de Israel, auriga suyo. Y no le vio más. Asió sus vestidos y los desgarró en 2. Tomó el manto que se le había caído a Elías y se volvió, parándose en la orilla del Jordán. Tomó el manto Elías y golpeó las aguas, diciendo: ¿dónde está Yahvé, el Dios de Elías? Golpeó las aguas, que se dividieron de un lado y de otro, y pasó Eliseo.
Habiéndole visto la comunidad de los profetas que estaban enfrente, dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Fueron a su encuentro, se postraron ante él en tierra y le dijeron: hay entre tus siervos 50 hombres valerosos que vayan a buscar a tu señor, no sea que el espíritu de Yahvé se lo haya llevado y le haya arrojado en alguna montaña o en algún valle. Él dijo: no mandéis a nadie. Como le insistieran hasta la saciedad, dijo: mandad. Mandaron 50 hombres que le buscaron durante 3 días, pero no le encontraron. Se volvieron donde el que se había quedado en Jericó y les dijo: ¿no os dije que no fuerais? Los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: el emplazamiento de la ciudad es bueno, como mi señor puede ver, pero las aguas son malas y la tierra es estéril. Él dijo: traedme una olla nueva y poned sal en ella. Y se la trajeron. Fue al manantial de las aguas, arrojó en él la sal y dijo: así dice Yahvé, yo he saneado estas aguas, ya no habrá en ellas muerte ni esterilidad. Y las aguas quedaron saneadas hasta el día de hoy, según la palabra que dijo Eliseo. De allí subió a Betel. Iba subiendo por el camino cuando unos niños pequeños salieron de la ciudad y se burlaban de él diciendo: sube calvo, sube calvo. Él se volvió, los vio y los maldijo en nombre de Yahvé. Salieron 2 osos del bosque y destrozaron a 42 de ellos. De allí se fue al monte Carmelo, de donde se volvió a Samaria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oración. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados y humildemente acudimos a ti para que nos ayudes en medio de nuestras necesidades. No nos dejes solos. Confiamos en ti, Señor. Nos abandonamos en tus santas manos. Ayúdanos, Padre Santo, y ten piedad de cada uno de nosotros. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendecido día tengan todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, que nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio el Padre José Gregorio Medina, desde mi parroquia San Silvestre, Barinas, Venezuela, deseándoles que tengan un bendecido día en el nombre del Señor. Hoy domingo, día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, y nos devuelve la nueva vida de la salvación. En este día vamos a escudriñar el capítulo número 2 del segundo libro de los Reyes, o libro segundo de los Reyes, como usted lo pueda conocer mejor. Pero esta experiencia es bonita porque nos va a colocar ese episodio de Elías y Eliseo, ese episodio en que Elías va a ser llevado al cielo y Eliseo va a quedar con las 2 partes del espíritu de Elías para poder actuar también como un profeta de Dios. Y qué bonita es la experiencia, porque así también debemos nosotros relacionar nuestra vida.
sobre todo en aprender, sobre todo en conocer, sobre todo en llevar a la práctica las cosas buenas que hemos aprendido de muchas personas que han pasado por este mundo haciendo el bien. Y es que la experiencia es maravillosa, nos nutre, nos llena y sobre todo hace que motivemos también nuestra vida, nuestra alma, para poder ayudar a las personas más necesitadas. Pero no hay que darnos por vencido, porque lo que nos presenta este capítulo 2 del libro de los Reyes es cómo Eliseo se le va a manifestar a Elías y le va a decir: yo no me voy a separar de ti, yo me voy a mantener unido y cercano a ti, vive Yahvé, que yo no me voy a separar de ti. Y le hablaban las otras personas y le decían: oye, ¿y es que acaso no sabes que Yahvé va a arrebatar a Elías por encima de tu cabeza? Y él le dice: sí lo sé, callad. ¿Por qué? Porque es que hay personas que creen saber más que los demás, pero resulta que cada uno, desde su experiencia con Dios, sabe las cosas de Dios, pero hay que llevarlas a la práctica. Hay que llevarlas también a esa experiencia de manifestársela también a los demás. ¿Por qué? Porque Eliseo le respondía a Elías lo siguiente: vive Yahvé y vive tu alma, que no te dejaré. Porque así tiene que ser nuestra experiencia para con Dios, que no debemos dejar a Dios a un lado, que no debemos abandonar a Dios, sino que vive Yahvé en medio de la vida de nuestra familia, en medio de tu vida, en medio de mi vida, vive Dios. Pero no tenemos que separarnos de la presencia de Dios para ir a agarrar otro camino que no lleva a nada bueno. No, sino que tenemos que plantarnos con dureza, con firmeza, con valentía y decir: no me voy a separar de ti, Señor. Dame la fuerza para mantenerme a tu lado. Dame la fuerza para estar junto a ti, a pesar de los problemas, dificultades, incertidumbres. Yo no me voy a separar de Dios. Porque Elías le dijo: espérame aquí, voy a ir a tal sitio. Y Eliseo le decía: no, vive Yahvé. Como claramente lo va a decir: vive Yahvé y vive tu alma, que no te dejaré. Y siguió a Elías. Después Elías le va a decir: quédate aquí, como lo expresa el versículo 6 de este capítulo 2 del libro segundo de los Reyes. Le va a decir: quédate aquí, porque Yahvé me envía al Jordán. Respondió: vive Yahvé, vive tu alma, que no te dejaré. Y se fueron los dos. ¿Por qué? Porque así tiene que ser también nuestra experiencia con Dios. Llevar a los demás a ese encuentro con el Señor. Llevar a los demás a una experiencia de vida con Dios. No creer a la gente que nos quiera separar de Dios. Tenemos que creerle a Dios. Y en la motivación de las personas que nos quieren acercar cada día más a la presencia de Dios. Y sobre todo, le va a Eliseo a pedir algo a Elías. Y le va a decir en el versículo 9: cuando hubieron pasado, dijo Elías a Eliseo: pídeme lo que quieras que haga por ti antes de ser arrebatado de tu lado, para que aprendamos nosotros también a saber pedir las cosas que verdaderamente necesitamos. Elías le dijo a Eliseo: pídeme lo que quieras, como cuando Yahvé se le apareció a Salomón y le dijo:
pídeme lo que quieras. ¿Qué le pidió Salomón? Sabiduría e entendimiento para poder guiar al pueblo que el Señor le había entregado en sus manos, para poderlo ayudar, para poder practicar la justicia y ser un verdadero rey con sabiduría y con entendimiento. Y Dios le concedió a Salomón lo que le pidió. Y le concedió mucho más de lo que no había pedido. Le concedió más de lo que pudo imaginar. Le concedió Dios algo que él nunca había pensado poder tener en su vida. Y Dios se lo dio. Ahora nos presenta ante Eliseo. Elías le dice a Eliseo: pídeme lo que quieras que haga por ti antes de ser arrebatado de tu lado. Eliseo va a dar una magnífica respuesta, porque también nos invita a nosotros a dar buenas respuestas, no a dar respuestas por darlas y pedir lo que no vamos a necesitar toda la vida, porque hay personas que no saben pedir. Hay personas que le piden a Dios, pero no saben si lo van a necesitar, lo que le piden a Dios. Hay personas que le piden en momentos de apuro a Dios, pero para un momento. Pero Salomón le pidió para toda la vida, que después se desvió del camino de Dios a causa de todas las mujeres que tenía, es otra cosa. Pero se mantuvo con una sabiduría hasta su cabalidad. Pero Eliseo le va a decir a Elías, dijo Eliseo, que tenga 2 partes de tu espíritu. ¿Qué le dijo Eliseo a Elías? Que tenga 2 partes de tu espíritu. Veamos lo que le pidió verdaderamente Eliseo a Elías. No le pidió dinero, no le pidió bienes materiales, le pidió 2 partes de su espíritu. ¿Por qué? Porque Elías estaba con Dios. Elías era el profeta de Dios. Elías era un hombre que confiaba plenamente en Dios. Y Dios no lo dejó solo. Y hacía obras grandes de parte de Dios. ¿Y qué le dijo Eliseo a Elías? Dame 2 partes de tu espíritu, pero hay una prueba, Y la prueba es la siguiente, como lo expresa el versículo 10 de este capítulo 2 del libro segundo de los Reyes, que dice así: le dijo, pides una cosa difícil, si alcanzas a verme, cuando sea llevado de tu lado, lo tendrás. Si no, no lo tendrás. ¿Qué quiere decir eso? Constancia, fortaleza, confianza. Que no tenemos que desmayar, sino que tenemos que estar activos. ¿Para qué? Para poder conseguir lo que estamos pidiendo. Y es lo que el Señor nos invita a nosotros. Porque hay personas que piden 1 día, 2 días, 3 días. ¿Y tú? Cuando le pides algo a Dios, ¿cuántas veces se lo pide a Dios? ¿1 vez? ¿2 veces? ¿3 veces? ¿O lo pides toda tu vida? Porque eso es lo que también tenemos que revisar a la luz de la palabra de Dios. Es lo que tenemos que revisar a la luz de lo que nos presenta este capítulo 2 del libro segundo de los Reyes. Porque hay que ser constante, hay que tener fortaleza, hay que tener confianza, hay que tener perseverancia en lo que le pedimos a Dios. Y Elías le dijo a Eliseo lo siguiente: pides una cosa difícil. Si alcanzas a verme, cuando sea llevado de tu lado, lo tendrás. Si no, no lo tendrás. Y es que Eliseo tenía confianza. Eliseo tenía perseverancia. Eliseo no se puso a pelear y dijo: ¿cómo te voy a ver? ¿En qué momento va a llegar? ¿Cuándo te vas a ir? ¿Cómo va a pasar? Eliseo no se puso a perder tiempo en esas cosas inútiles.
Eliseo estuvo atento. Eliseo estaba pendiente. Eliseo era perseverante. Eliseo era un hombre de una constancia. No perdió el tiempo en preguntas que no tienen ningún sentido. Él apreció el tiempo para poder hablar con Elías. Porque la palabra de Dios, de este segundo libro de los Reyes, en el capítulo 2, versículo 11, nos dice lo siguiente: iban caminando mientras hablaban. Eliseo no perdió el tiempo. Eliseo aprovechó hasta el último momento el poder compartir con Elías. Mientras caminaban, iban hablando, iban conversando, iban dialogando. Y tú, mientras vas en la vida, mientras vas de camino a tu trabajo, mientras vas de camino a tu casa después del trabajo, mientras vas de camino a visitar a tus papás, a tu familiar, ¿qué haces tú? ¿Será que le hablas a Dios o será que no le hablas a Dios? ¿Será que vas hablando, conversando y dialogando con Dios? ¿O será que no lo haces? Y si no lo haces, ¿por qué pierdes el tiempo en unas cosas que no tienen sentido? Mientras deberías aprovechar el tiempo para hablar con Dios, para conversar con Dios, para dialogar con el Señor, para presentarle toda tu vida, toda tu familia. Eliseo no perdió el tiempo. ¿Y tú por qué pierdes el tiempo? ¿Y tú por qué le dedicas tiempo a otras cosas y no le dedicas tiempo a hablar con el Señor? Y como lo dice el versículo 11, iban caminando mientras hablaban, cuando un carro de fuego con caballos de fuego se interpuso entre ellos, y Elías subió al cielo en el torbellino. Y Eliseo le veía y clamaba: Padre mío, carro y caballos de Israel, auriga suyo. Y no le vio más, sino que se mantuvo firme y constante en lo que le había pedido a Elías. Iba a resultar que lo siguiente: y no le vio más, asió sus vestidos y los desgarró en dos, tomó el manto que se le había caído a Elías y se volvió parándose en la orilla del Jordán. El versículo 14 nos va a decir lo siguiente: tomó el manto de Elías y golpeó las aguas diciendo. ¿Por qué? Porque él va a ser una persona humilde, va a ser una persona sencilla, él va a ser una persona que reconoce quién es. Él no, porque le dio Elías 2 partes de su espíritu, él se la iba a comer toda. Él iba a hablar y que se abriera el Jordán en 2 para poder caminar tranquilamente. No, sino que él se va a dirigir ¿a quién? A Yahvé. Escucha con atención lo que le va a decir Eliseo a Yahvé. ¿Dónde está Yahvé, el Dios de Elías? Golpeó las aguas que se dividieron de un lado y de otro, y pasó Eliseo, que le dijo: ¿dónde está Yahvé, el Dios de Elías? ¿Por qué? Porque él tenía una confianza grande puesta en manos de Dios. Él no se tiró por su propia cuenta, sino que clamó a Yahvé. Y en el clamor a Dios reconoció que Elías era más grande que él, que le dijo: ¿dónde está Yahvé, el Dios de Elías? Porque Eliseo sabía que Elías tenía su confianza puesta en Yahvé, y él tenía que aprender también a confiar en Yahvé.
y golpeó las aguas. ¿Y qué dice la Escritura cuando Eliseo golpeó las aguas? Se dividieron de un lado y de otro, y pasó Eliseo. ¿Por qué? Porque hay una confianza puesta en Dios. Y tiene que aprender. ¿A qué? A confiar en Dios. A abandonar todo en manos de Dios. A entregar por completo todo en la presencia del Señor. Y después de ello, el versículo 19 hasta el versículo 25 nos va a presentar los dos hechos importantes que va a realizar Eliseo después que Elías le dejó las dos partes de su espíritu. Los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: el emplazamiento de la ciudad es bueno, como mi señor puede ver, pero las aguas son malas y la tierra es estéril. Él dijo: traedme una olla nueva y ponedle sal en ella. Y se la trajeron. Fue al manantial de las aguas, arrojó en él la sal y dijo: así dice Yahvé, yo he saneado estas aguas, ya no habrá en ellas muerte ni esterilidad. ¿Por qué? Porque Eliseo sí reconocía el lugar que le correspondía. Él no se tiró a ser más que Elías, sino que sí clamaba también a Dios, llamaba también a Dios, y es lo que tenemos que aprender nosotros. Vamos a confiar en Dios, vamos a abandonar todo en manos de Dios, vamos a entregarle al Señor la vida, los trabajos, los proyectos, la familia, todo lo que tenemos. Anímate a presentar todo ante la presencia de Dios, a confiar en Él, a no desmayar, a ser perseverantes, a ser constantes y sobre todo a darle ese voto de confianza a Dios, porque es nuestro Dios y nuestro Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Qué bonito es compartir la palabra de Dios. Y por eso te hago una bonita invitación para el día de mañana a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, para que estés al estreno de la Santa Palabra de Dios. No faltes, cuento con tu presencia. Anima a tu familia a orar con la palabra. Dale compartir el enlace para que sean muchos más los que empiecen también a enamorarse de la Santa Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Les saludó el Padre José Gregorio Medina.